Queremos volver nuevamente a caminar en este camino de la infancia espiritual, continuar con estos temas. Ahora ya vamos a ingresar, podemos decir así, al camino de la infancia espiritual de una forma práctica. Y yo quiero, para iniciar esta parte, decirles que lo que aquí vamos a contemplar es cuáles son las consecuencias de las dos verdades del camino evangélico de la infancia espiritual. Recordemos siempre, mantengamos siempre claro y vivencial esas dos grandes verdades que ya hemos en los temas anteriores desglosado de alguna forma. La primera verdad es nuestra miserable pequeñez, no olvidemos, y la segunda verdad es que a pesar de nuestra miseria, de nuestra debilidad, de nuestra nada, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Que la vida del hombre es un poema de amor, porque recordemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios desde luego nos mira siempre con ternura y con amor. Aún a los más grandes pecadores del mundo los ve con ternura y con amor. Podemos decir con toda verdad, hablando de la segunda verdad del camino evangélico de la infancia espiritual, podemos afirmar que a los más enfermos es a los que Dios ve con más amor. Como un padre y una madre a sus hijos, a los hijos más enfermos es a los que más contemplan, por los que más oran, por los que más se desvelan, porque están enfermos y necesitados. Así es nuestro Padre Dios. Recordemos la historia de los santos, como Santa Mónica, por su hijo Agustín, pasaba noches, días con lágrimas en sus ojos orando por la conversión de su hijo, hasta que logró la conversión de aquel gran hombre que la iglesia tiene, que es San Agustín. No solo la conversión, alcanzó las gracias de santidad para él. Las consecuencias de estas dos verdades son muy claras. Vamos a ver uno de los primeros frutos de estas consecuencias. Las consecuencias son, desde luego, que vamos a actuar conforme a lo que en nuestra mente y en nuestro corazón tengamos. Si afirmamos en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón las dos verdades, si las reafirmamos de tal manera que las hagamos vida, esas son las consecuencias. La vida que vayamos a vivir, no lo que conozcamos. Porque recordemos aquellas palabras de Jesús, de nuestro Dios: este pueblo me honra con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. Citaba nuestro Señor a un texto del Antiguo Testamento. Vamos a ver, desde luego, ya como consecuencia de estas dos grandes verdades, de estas dos verdades, como consecuencia, vamos a ver que estas dos verdades generan sus frutos. Porque como actuamos, así como vivamos, así como hagamos en nosotros vida las dos grandes verdades, así serán también los frutos que vayamos a dar. Recordemos aquel criterio bíblico: el árbol por sus frutos se conoce. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo tampoco dar frutos buenos. El Espíritu Santo quiere que nosotros nos sintamos realmente como niños recién nacidos, como dice 1 de Pedro 2:2. La primera consecuencia, podemos decir así, de estas dos verdades, la primera diríamos de los frutos, la primera de las consecuencias, que es el primer fruto, es la confianza. Y vamos a ver en este momento, en este tema, el don de la confianza, la virtud de la confianza. Y desde luego, un niño, precisamente porque se siente pequeñito, se siente desprovisto, débil, entonces cuenta con que se le dará todo. En él nace esa gran confianza, o más bien no nace, tiene confianza. ¿Por qué? No le preocupa, sabe que todo se le dará. ¿Por qué? Porque es niño pequeño y sabe que sus padres con nada le van a faltar. Así nosotros, si realmente nos sentimos pequeños, limitados, débiles, miserables, desprovistos de todo, entonces todo lo esperamos de Dios, porque Él es un Padre muy bueno, rico en amor y en misericordia, poderoso, muy bueno, y nos trata como a hijos muy amados. Esto lo podemos leer en Efesios capítulo 5, versículo 1. Nos trata como a hijos amados de su corazón.
cuánto nos ama Dios. Si nuestro Señor nos expresara lo que nos ama, nos diría, si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Ese es el amor de Dios. Aún a los más grandes pecadores, volvemos nuevamente a la misma afirmación, aún a los más grandes pecadores Dios los ve con amor, porque espera su arrepentimiento para perdonarlos. Cuando aquel buen ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino, del corazón divino de Jesús sale un grito de gozo profundo que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el amor de Dios. Por eso tú, mi querido amigo y hermano, al vivir en este camino de infancia espiritual, si tú empiezas a vivir plenamente estas dos grandes verdades, por un lado reconociendo tu miseria y tu pecado, por otro lado abandonado totalmente y con confianza y con dolor en el amor de Dios, caminarás por el camino de la vida. Él tendrá el gozo de perdonarte y de amarte. Nos pone tan solo una condición. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es la única condición que Dios nos pide? Nos lo da Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 24. ¿Qué nos dice? Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis. Eso es todo. Aquel buen ladrón que le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y al momento el Señor abre su corazón y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Él nos invita, nuestro Dios con gran insistencia, nos invita a que nos llenemos de confianza en Él. Por eso es importante leer aquella parábola graciosa del amigo inoportuno. Es una parábola muy bonita, después les sugiero leerla. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, de los versículos 5 en adelante. En ella Jesús nos dice, pedid y se os dará. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y quien busca halla, y a quien llama se le abrirá. Esa es la conclusión de este relato. El relato es aquel amigo inoportuno que va en la noche, toca, insiste, desde dentro le responde, ya estamos dormidos, ya estamos acostados, no podemos salir, pero dice el Evangelio, por la molesta insistencia, saldrá y les concederá lo que le piden. Así es nuestro Dios. Cuando un hijo pobrecito pone en su Padre Dios toda su confianza, confía realmente en Dios, Dios se siente como obligado. La confianza, podemos decir, nuestra confianza en Dios es la debilidad de Dios. Dios se siente obligado, se siente comprometido. Y esto lo podemos leer en el Salmo 90, versículos 14 y 16. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Ya que ha esperado en mí, yo lo libraré, yo lo protegeré. Clamará a mí y yo lo escucharé benigno. Con él estoy en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Esta es palabra de Dios. Qué hermosa es la virtud de la confianza. Condición, ya que confió en mí, ya que me buscó. Cuando un pecador realmente se arrepiente con todo el corazón, aún haya sido los más grandes pecados del mundo, así lo decía Santa Teresita del Niño Jesús, Dios en su bondad y por su misericordia me ha preservado de los pecados graves, mas sin embargo, si por alguna razón hubiese cometido aún los más horribles pecados, yo con el corazón destrozado de arrepentimiento y de dolor, volaría a los brazos de Dios y pondría mis pecados en su corazón divino, y esos pecados se desvanecerán como cuando cae una gota de agua en una ardiente hoguera. Y Santa Teresita refería, sé lo que hizo con la Magdalena, con el pecador arrepentido, con Zaqueo, con todos los grandes pecadores, a Mateo, a todos los pecadores, Dios los llamó, ¿por qué? Porque confiaban en Él. Eso es el amor de Dios. Por eso, dichosos los que confían en el Señor, dice el Salmo 2, versículo 12. Y en el Salmo 30, versículo 2 dice, en ti, Señor, he confiado, jamás seré confundido. En ti, Señor, he confiado, jamás seré confundido.
Así es que en los salmos de la palabra de Dios abundan los textos de confianza. A cada uno de nosotros Jesús nos dice las palabras que le dijo un día a aquel paralítico: hijo, ten confianza, fíate de mí. Mateo capítulo 9, versículo 2. Mis hermanos, qué hermoso es este fruto de la confianza. Y este fruto nace precisamente de una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? De vivir estas dos verdades plenamente. Pidamos a nuestro Dios y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que ella, que es la madre de la confianza, la que esperó siempre, aquella mujer, aquella madre que cuando visitó a su prima Isabel le dijo a María: apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa de ti porque has creído. Dichosa de ti. Dichosos de ustedes, mis hermanos, dichosos todos si confiamos en el Señor. Quien cree en Él no será defraudado. Te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.